Las bolsas siguen en racha este lunes, pero los rendimientos de los bonos y el petróleo también se están moviendo al alza, así que las subidas ya no son tan explosivas o tan espectaculares como otros días. En todo caso, los datos siguen apoyando la tesis de que la economía europea está mejor de lo esperado tras el dato de producción industrial en Alemania. Y en Estados Unidos hasta los más halcones empiezan a creer que la inflación seguirá reduciéndose. El presidente de la Reserva Federal de San Francisco, uno de los grandes halcones, James Bullard, dice o ha dicho en las últimas horas que un tipo de interés en el 5% en Estados Unidos podría ser suficiente, cuando hace no tanto tiempo defendía un tipo del 7%. Algo ha cambiado, y si ahora que todo el mundo espera una recesión no llegase a producirse. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados, hoy con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y aprovecho para saludar y felicitar también el nuevo año a Javier García, director de Belaria Inversores. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, Fernando. Feliz año nuevo. Bueno, este año nuevo hemos empezado ya, Miguel Ángel, teniendo una buena ración de datos macroeconómicos. La inflación ha bajado del doble dígito en Europa. Hemos tenido datos positivos también inflacionistas en el caso de Alemania, de Francia, de España. Los PMIs también ayudan, siguen estando en zona de contracción, pero menos mal de lo esperado. Y luego está todo, pues bueno, la avalancha de datos en Estados Unidos, buen dato de ISM y sobre todo el dato de empleo, que sigue estando fuerte, el mercado laboral en Estados Unidos, pero bueno, parece que los inversores se han quedado con la copla de que empiezan a moderarse o a tocar techo la subida salarial, y por ahí es por donde ha venido la reacción de Wall Street. Los datos macroeconómicos, estos primeros datos de comienzo de año, ¿creéis que lo cambian todo? No, vamos a ver, yo tengo que reconocer que el dato de empleo me ha dejado atónito. Yo esperaba un dato de aproximadamente 120, 130.000 nuevos empleos, lo he dicho públicamente varias veces, y esto es prácticamente el doble. Es una verdadera sorpresa. Me estaba haciendo una lista, fíjate, hace un ratito, de todos los meses de enero a diciembre, y me queda alucinado porque el menor crecimiento mensual es de 223.000, es decir, el de diciembre. Estamos hablando de que en el último año Estados Unidos ha creado 4 millones y medio de nuevos empleos no agrícolas, el mejor dato desde 1940. En el 1940 se estaban recuperando de una guerra. Nosotros venimos de una situación donde el final del 21 no fue nada malo. Entonces, la situación para mí es totalmente atípica. Obviamente, dentro de lo malo que nos puede suponer a los europeos, porque sigo diciendo que en este momento, contra mejor vayan los datos de empleo en Estados Unidos, peores para nosotros los europeos, porque más subirán la inflación. La subida de los salarios por lo menos se está moderando. Aunque también hay que decir que la subida de los salarios realmente de donde venía la presión no era de la industria, que es el empleo más sostenido, sino particularmente de aquello relacionado con el ocio, la restauración, todo ese tipo de cosas, que son los empleos más sustituibles, ¿no? Pero bueno, los americanos parece ser que sus datos no son nada malos. Parece ser que la recesión, que sigo diciendo que va a llegar, va a ser mucho más suave de lo que todos nos hubiésemos imaginado, y eso, quiero que no, que es un dato muy bueno. Así que, de alguna forma, Miguel Ángel Temprano no entiende a qué viene tanta alegría o qué es lo que pudo suceder el viernes pasado en Estados Unidos con buenísimos datos de empleo y esa fortísima subida también en los principales índices norteamericanos, 2,5% arriba. Javier, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, al final el dato de desempleo en Estados Unidos en general, el desempleo está en uno de los niveles más bajos de los últimos 50 años. O sea, la situación por ahí no hay ningún problema y a corto plazo pues ha incentivado que el mercado suba también, ¿no? El ISM manufacturero sí, bueno, pues eso sí que ha estado cayendo desde el año 2022, sí que ha habido una consolidación mucho más importante, pero el lado positivo aquí es que el mercado lo ha descontado, ¿eh? Al final, bueno, pues 2022 ha sido un año donde todas las bolsas han caído, pues de máximo a mínimo cerca del
al 30%, Europa, Estados Unidos, o sea que hemos visto que se ha ido descontando los datos negativos que han ido saliendo a lo largo del año, ¿no? Y por el lado de la inflación, pues 3/4 de los mismos. La inflación sigue moderándose, no estamos encontrando sorpresas importantes y desde Belaria pensamos que no las va a haber, principalmente porque la política monetaria no hay intención de que se modere a corto plazo. Mientras que los tipos de interés no empiecen a caer y se empieza a subir el balance, algo que es muy poco probable a corto y medio plazo, la inflación igual seguirá moderándose. Entonces, ahora mismo a corto plazo no encontramos datos que puedan influenciar al mercado negativamente, sino todo lo contrario. Creemos que puede haber un tono moderadamente positivo, mientras que no haya ningún tipo de sorpresa a corto plazo y creemos que no la va a haber. Por cierto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, será la primera vez que lo haga en este 2023. Vamos a ver si mañana corta este optimismo. Ya lo mismo reflejado también en las últimas actas de la Reserva Federal, Miguel Ángel, un poco que los miembros de la Reserva Federal estaban un poco, pues bueno, atentos por si se relajaban todavía más las condiciones financieras. No les gusta tampoco ni un pelo ver estos rallies tan explosivos en las bolsas. Yo tengo que decir lo que dije, sobre todo en la última parte. Yo tenía altísimo respeto por todos los miembros de la Reserva Federal, por todos los presidentes, no solamente los que tienen voto en este momento, sino por todos los presidentes de las Reservas Federales que hay, y particularmente era por el de Chicago. A mí Bullard siempre me ha parecido un bocazas. Pero bueno, dicho sea de paso, es el que más excéntrico es en todo este tipo de cosas, ¿no? Pero últimamente lo que me están demostrando es que van a salto de mata, es decir, que no hay una estrategia realmente definida y clara, y eso a mí me da mucho miedo. Hoy leía un dato curioso que quería compartir en el informe semanal de JP Morgan, que decía que el S&P, siempre que ha caído un 25%, al siguiente periodo ha subido, salvo en dos ocasiones, en la crisis de las .com y en la crisis última, la financiera de 2008. Digo, hombre, así se puede leer cualquier estadística, si le quito lo que no me interesa. Y me he acordado de cuando la gente de Podemos en las elecciones de Andalucía dijo que si no se contaba el voto a Vox, la izquierda había ganado. Entonces, es una manera muy buena de leer las estadísticas, y lo de JP Morgan es muy gracioso, lo de hoy. Si quito lo anterior, obviamente tengo razón. Bueno, pues conclusión final. Aquí nadie tiene ni idea ni de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. Es decir, todos los datos, lo acabo de decir, el primero que dice que esté sorprendido soy yo, ¿no? Entonces, ahora mismo lo de la Reserva Federal, hace nada decían que, bueno, pues que si hacía falta se iban al 7%, ahora el otro dice que, bueno, pues que en el 5 le va a parecer bien. La sensación que yo tengo de verdad, es que nadie tiene ni idea. Entonces, especulamos. Yo tengo una opinión, que la situación va a tener muchos altibajos durante el primer semestre, y no sé si el primer semestre va a acabar el 30 de junio o el 30 de septiembre o el 30 de mayo, pero que ahí se estabilizará el sistema y que empezaremos a ver una situación más positiva durante el segundo semestre, para llegar a lo que sí que creo que va a ocurrir, a los mismos niveles aproximadamente del S&P del 4000, que ahí yo creo que coincidimos la gran mayoría de los analistas. Yo creo, Miguel Ángel, por ser justos, habría que decir que una de las grandes lecciones que hemos aprendido en 2022 es que casi nadie sabe nada de nada, y digo casi para que nadie se ofenda. Y bueno, yo también escuchaba el año pasado, de no haber sido por la guerra, de no haber sido por las subidas de tipos de interés, hubiera sido un buen año. Dice, ya, claro, sí, claro. Si yo no me comiera tantas hamburguesas todas las semanas, pues estaría también hecho un pincelín. Pero bueno, claro, que no es así. Bueno, de todas maneras, algo debe haber cambiado cuando Bullard ya no habla del 7% de los tipos de interés, habla del 5%, y cuando, no sé, el mercado sigue creyendo que sí que habrá bajadas de tipos en 2023, Javier. Aunque en las actas de la FED ningún miembro de la Reserva Federal contemplaba esa posibilidad. Cabe la posibilidad, principalmente, a ver, el dato que ha
creado peligro y que ha exaltado a todo el mundo en 2022 ha sido la inflación. La inflación se ha disparado, no habíamos esta inflación desde el año 1980. Entonces al final, bueno, pues lógicamente ha generado un pequeño problema y, bueno, pues los bancos centrales lo han intentado solventar a través de los tipos de interés y la reducción del balance. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora a corto plazo? Que están subiendo los tipos, se está reduciendo el balance y la inflación pues ha pasado alrededor del 9 y pico al 7%. Por lo tanto, el objetivo que tenían ya se está cumpliendo. Esa es una de los puntos clave que están incentivando, bueno, pues están incentivando a los bancos centrales a decir, oye, es posible que baje tipos de interés o que los mantenga, ¿no? Al margen de esto, hace pocas semanas vimos un análisis muy sencillito donde se veía la evolución de los tipos de interés durante los últimos años, durante las últimas décadas, ¿no? Y se veía perfectamente que antes de que se empiecen a bajar tipos de interés, los tipos de interés se mantienen en el mismo nivel como un mínimo 5 o 6 meses. Por tanto, nosotros no esperamos que los tipos de interés se bajen ya de manera repentina, pero sí es posible que veamos una paralización de los tipos de interés para luego empezar a caer. Lo que ya digo que no esperamos es que, bueno, pues hemos pasado del 0 a 4,25 y de repente ahora dicen, oye, que los bajo medio punto. Oye, puede pasar, pero históricamente eso no se ha dado. Lo que primero se ha dado ha sido un parón y luego posteriormente ya se han ido, digamos, reduciendo, ¿no? Cabe la posibilidad por el dato de inflación, pero bueno, queda a ver todavía, quedan resultados empresariales en el primer semestre de este año que se esperan, bueno, se espera que lógicamente los beneficios empresariales se reduzcan, vamos a ver qué pasa con los bancos centrales. Todavía quedan muchos datos durante el primer y segundo trimestre de este año. Más importante de todos, volvemos a insistir en ello, es el próximo jueves cuando se publique el dato de IPC en Estados Unidos. Creo que se espera una ralentización desde el 7,1% de noviembre al 6,7, incluso 6,5, porque he leído los dos datos en diversos medios, 6,7, 6,5. Cualquier dato de inflación que incluso baje de esas cifras, Miguel Ángel, yo creo que vamos a tener muchísima fiesta el jueves si eso llega a suceder. Sí, lo que ocurre es que yo creo que vamos a convivir, estoy totalmente de acuerdo, como ese dato sea más bajo del esperado, efectivamente vamos a vivir una fiesta de las gordas, pero desgraciadamente va a coincidir con la publicación empezamos a final de semana los datos los resultados del último trimestre. Y aquí yo creo que vamos a encontrarnos con situaciones muy contradictorias. Si intentas leer un poco los mensajes que ha habido de todo el tipo de gente, te encuentras con situaciones un poco complejas. Amazon, que al final lo que te está midiendo es la cantidad de comercio que hay, porque cada vez el comercio es más electrónico y al final ellos se dedican a ser unos distribuidores, se plantea una reducción gigantesca de empleo. Eso te viene a decir de que si esa reducción es gigantesca, viene derivado por una parte obviamente porque esperaban tener algo que no ha ocurrido y segunda porque la realidad es menor inclusive de la que tenían esperada que ocurriese, es decir, todavía peor, ¿no? Luego ves datos de gente como, por ejemplo, el consumo de cerveza. A mí me gusta mucho mirar el consumo de cerveza porque es la típica cosa que la gente se niega a quitar digamos, de su menú del día. Y digo del menú de su vida cotidiana. Bueno, pues los fabricantes de Coronita, que no son mexicanos, sino una compañía de Nueva York, que tiene una barbaridad de marcas, prevén una bajada de consumo importantísima porque ya la han empezado a notar. Eso me hace pensar de que obviamente se están enfriando las cosas. Y el consenso habla de que los resultados van a caer aproximadamente un 4,1%, es decir, un dato importante. Claro, vas a convivir con que puede ser un resultado de inflación mejor del esperado, que haría que las bolsas rebotasen, con quizás unos resultados empresariales que no van a ser nada buenos y que te empiezan a descontar esa posible entrada en recesión de los Estados Unidos. Entonces, podemos convivir con eso, que lo que se va a definir es con una volatilidad que puede llegar a ser extrema durante todo este primer trimestre. A lo mejor baja el consumo de Coronita porque se va a disparar el consumo de Jack Daniels.
A lo mejor la gente piensa que Bueno. no lo va a tener tan difícil. No, bueno, yo siempre digo que a mí me gusta el escocés, no sé por qué los americanos toman esa guarrada que me parece que es miel pura, pero bueno. Bueno, ya veremos incluso si llegará o no la recesión en Europa, porque de momento también el tema de la energía parece también que nos está salvando a todos los europeos con este invierno de temperaturas tan altas que estamos teniendo. Bueno, hablemos también un poquito de otros dos asuntos ahora mismo que... Bueno, el más inmediato es todo lo que está sucediendo en Brasil. ¿Algún comentario, Javier? Este asalto de los simpatizantes de Bolsonaro, que recuerda, no, es un calco igual que lo que sucedió hace 2 años en el Capitolio en Estados Unidos. Sí, Brasil es un país que ha hecho un trabajo muy interesante. Fue el primero que endureció las políticas monetarias. Esto ha hecho que el real sea una de las pocas divisas que se mantuvo fuerte el año pasado contra el dólar. A nivel económico lo han hecho bastante bien, atrajo muchos flujos de capital del extranjero, eso fortaleció también el empleo. Es un país que nos resulta interesante, ¿no? También hay que contar con que en 2021, que esto, bueno, pues a veces se nos olvida, en 2021, mientras Estados Unidos y Europa subía, Brasil estaba cayendo un 20%. Por esa razón también 2022 pues, fue un año un poco mejor, ¿no? Pero efectivamente lo que acabas de comentar es lo que a nosotros nos mantiene un poco al margen, porque bueno, ha habido un cambio político relativamente extremo, de derecha a izquierda, está habiendo manifestaciones salidas de tono y esa inestabilidad política que tienen ahora, a pesar de que la situación económica no es relativamente buena, nos mantiene un poco al margen de la situación del país en sí. Tenemos una participación pequeña, nosotros estábamos incluso pensando en aumentarla, pero bueno, viendo la situación actual, preferimos mantenernos un poco al margen. No sabemos qué es lo que va a pasar a nivel político, la situación es bastante tensa y estas son las razones por las que nos mantenemos al margen. Tenemos que esperar a ver qué es lo que ocurre, a ver cómo dirigen, bueno, pues el equipo político esta situación, pero ya digo, vamos a tener que esperar unas semanas, unos meses, porque la situación ahora mismo, de hecho fue la semana pasada, o sea que vamos a ver cómo evoluciona y a partir de ahí pues veremos si aumentamos exposición, si nos mantenemos o qué es lo que hacemos. Miguel Ángel. Bueno, a mí todo lo que está pasando en Latinoamérica me da mucha pena. Yo tengo que reconocer de que todos los países de Latinoamérica que conozco muy bien, Brasil es el que particularmente menos conozco. Pero bueno, todo Latinoamérica en sí es una confusión. Ha llegado un populismo y en el caso de Brasil, fíjate, había que elegir entre el populismo de izquierdas y de derechas, que yo creo que es prácticamente el mismo, sino que la gente vea la serie de Lavajato sobre el caso de Petrobras, en el que estuvo metido Lula, pero yo creo que es que da igual Lula que Bolsonaro. Y eso llega a que se manifiesten en situaciones como las que estamos viendo. El que el expresidente lo primero que haya hecho era irse del país me parece increíble, pero es que estamos viendo situaciones cuasi parecidas en el resto de los países latinoamericanos, que son una pena porque son unos países con una cantidad de recursos naturales de todo tipo brutales. Creo que Brasil concentra más del 37% de toda la reserva forestal del planeta y que se está talando de una manera salvaje. Se está talando fundamentalmente porque el resto de los países no estamos ayudando a que Brasil desarrolle otro tipo de economías que hagan que la deforestación no ocurra. Lo que hemos visto ayer no es más que parecido a lo que vimos el otro día en Perú o lo que se está viendo en el resto de los países latinoamericanos, que es realmente triste, donde al final la gente le toca votar entre lo malo y lo peor. Y eso que en Europa y particularmente en España ya tenemos lo nuestro, pero lo que estamos viendo en el resto de los países latinoamericanos es extremadamente triste. Y además yo creo que con una salida muy complicada. En Colombia, que para mí era un país bastante estable, se ha votado a Petro. Petro, yo le conocí cuando era alcalde de Bogotá. Bueno, es para no comentar lo que tenía allí. Brasil es ahora mismo un polvorín y China todo un misterio por descubrir. Las últimas noticias, Miguel Ángel, hablan de, bueno, ya se ha producido la reapertura, ya empiezan a dejar entrar a extranjeros en China.
Mira, yo tengo la sensación, hoy por la mañana leía la cantidad de variantes ya que son predominantes. Ahora mismo a los europeos nos empieza a llegar, bueno, mejor dicho, los americanos empiezan a expandir. Se calcula que en menos de 2 semanas la Cracom, la variante americana, ya esté predominante en Estados Unidos. Los chinos ya tienen 3 variantes completamente diferentes de linajes de las nuestras, con lo cual vamos a entrar en una situación ya muy similar a la que tenemos con la gripe. Solo falta el último paso, que es que los linajes se conviertan en cepas. La diferencia fundamental es que el linaje comparte las características patológicas de sus padres en el linaje, mientras que las cepas ya tienen características patológicas diferentes y las vacunas no valen para absolutamente para nada. Como empecemos con esa historia, tengo la sensación de que la afección a las economías va a ser muchísimo mayor de lo que nos creemos. Y si afecta, tengamos en cuenta que nos puede afectar vía bajada de producción en determinadas fábricas porque la gente no acude porque está enferma, y 2, porque cuando se reactivan las producciones tengamos los problemas logísticos que ya vimos la vez anterior. Con lo cual, la sensación que yo tengo es que eso es un punto negro ahora mismo. Lo de China, obviamente, nos van a exportar todo lo que tengan para exportarnos de bichos, y que la situación puede ser muy complicada. ¿Cómo la vamos a arreglar? La verdad es que no tengo ni idea. La única cosa buena que puedo ver es que las vacunas, las americanas del RNA mensajero modificado, son altamente modificables, mejor dicho, fácilmente modificables. Lo que pasa es que luego hay que distribuirlas y eso nos va a afectar. En cuanto, no tengo ni idea. Yo creo que es como lo de los tipos de interés. Es decir que uno sabe lo que va a pasar, yo creo que es mentir, y yo creo que es preferible decir, mira, no lo sé. No sabe nada, y los que dicen que sí saben lo que sucede, menos todavía. Javier, pero claro, hay que invertir, hay que luchar, claro, también con las noticias del día a día. China, un arma de doble filo, por resumir un poco también lo que está contando Miguel Ángel. Javier. Bueno, nosotros ya hablando sobre todo de la práctica de lo que está pasando a corto plazo, China ha llegado a caer casi un 50%, se ha colocado a un precio que es bastante razonable para ir generando rentabilidades. Lógicamente, al margen de lo que pueda suceder con la situación, bueno, pues del COVID, de las políticas que están teniendo de COVID y, bueno, pues toda la situación. Pero sí es cierto que a corto plazo, nosotros, por ejemplo, desde noviembre de 2021 hasta el día de hoy, los fondos que teníamos, los que tenemos invertidos, nuestra posición en China se ha realizado entre un 35 y 40%, mientras que Estados Unidos ha subido un 2 o un 3% en el mismo periodo de tiempo. Lo que creemos es que se ha descontado un escenario excesivamente negativo en China, lógicamente, pues tal vez la posibilidad de una variante. Si bien, lógicamente, sorprenderá al mercado, pero a corto plazo lo que está pasando es lo contrario. De hecho, esta semana ha sido muy buena para China, con subidas diarias entre el 3 y el 4%. Y creemos, bueno, pues que la tónica de mercado a corto plazo está previendo que China va a ser uno de los, bueno, pues de las zonas más rentables de cara a los próximos años, y es lo que estamos viendo ahora. Creemos que esas diferencias de rendimiento tan a corto plazo, que es que son prácticamente 3 meses, con diferencias entre Estados Unidos y China brutales, o sea, estamos hablando de rentabilidades 10 veces superiores en muy poco tiempo, creemos que es pues una pequeña señal de que posiblemente en los próximos años, bueno, pues veamos un tono más positivo en China. Lo mismo está pasando en Europa. Si nos fijamos, Europa a corto plazo está subiendo bastante más que Estados Unidos. Creemos que está empezando a haber un pequeño cambio y eso nos está enfocando a hacer un pequeño ajuste de carteras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás invirtiendo tampoco puedes prever cosas que son poco predecibles, porque si ya nos ponemos así, pues al final no invertimos, como decías ahora mismo, Fernando, que entonces al final decimos toda la cuenta corriente. Entonces, bueno, nosotros China lo vemos una situación interesante ahora mismo, realmente. Pues ahí lo dejo anotado, bien apuntado, como siempre. Javier García, Velaria Inversores, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, como siempre. Muchísimas gracias a los dos, cuidaros, os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Adiós. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Sí, señor. Bueno, el IBEX 35 está profundizando un poquito más en la caída, pierde un 0,4%, 8.665 puntos. De momento no pone en riesgo ese nivel, 8.600. Ha perdido, eso sí, hoy el nivel de los 8.700. Hay que estar pendiente esta semana de muchos acontecimientos y de muchos activos. ¿A quién hay que mirar? En primer lugar, al Nasdaq. O hay que mirar al dólar, hay que mirar a los bonos, o hay que mirar al petróleo. El petróleo, por cierto, se está
dando un buen festín este lunes con subidas por encima ya del 3%, por encima de los $80 el barril del Brent. Hacemos una pausa y lo hablamos todo con Eduardo Bolinches de Invertia.